Mientras tanto, en lo inmediato hay que ver qué es lo que ocurre con estas apelaciones que está haciendo la Argentina a que el juez Griesa le permita pagar el lunes 30 de junio, o hay un plazo que se podría extender eventualmente hasta el 30 de julio, a los que sí entraron dentro del canje y que deben cobrar en Estados Unidos porque aquel canje se hizo con jurisdicción norteamericana también. Federico Sturzenegger, diputado del PRO, vamos a conversar con él vía Skype. Buen día, Sturzenegger, ¿qué tal? ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás vos? Buen día. Buen día. Bueno, daría la sensación de que el gobierno está intentando ahora la persuasión y la disuasión sobre Griesa que no intentó antes, ¿no? En términos de explicarle lo que significaría aplicar tal cual el fallo que emitió. Sí, me parece que lo que tenemos que dilucidar es cuál es la verdadera posición del gobierno, si verdaderamente quiere llegar a un acuerdo o si todo lo que está ocurriendo es parte de una estrategia de negociación. Yo tengo la impresión de que el gobierno quiere llegar a un acuerdo, eso fue lo que comunicó la presidenta el otro día en el acto del Día de la Bandera. Me parece que el gobierno se dio cuenta que para la economía argentina es mucho más complicado entrar en default, para el propio gobierno es mucho más complicado entrar en default y que de alguna manera se va a tratar de llegar a un acuerdo. Ahora, bien, el lunes hay un pago, que es el 30 de junio. Estrictamente Argentina no entra en default hasta el 30 de julio, es decir, como que hay una ventana en la cual no se considera a Argentina en la situación de default y pareciera, te diría, casi como de manual de texto de negociación, que uno cuando está en una negociación no arregla el primer día, sino que de alguna manera lleva la situación hasta una situación límite para conseguir una mejor arreglo en la negociación. A mí me parece que es bastante evidente, por lo que ha ocurrido en el día de ayer, que Argentina no está pensando en pagar el 30 de junio el bono, que va a usar estos 30 días. Ese fue el mismo motivo por el cual inicialmente sugirió la posibilidad del cambio de legislación para pagar en Buenos Aires. Son todos mecanismos para mejorar la posición en la negociación. Creo que en un primer momento no se sabía si el gobierno intentaba llegar a un acuerdo antes del 30 de junio, me parece hoy casi que es materialmente imposible llegar a un acuerdo antes del 30 de junio, así que me parece que sí, ya entramos en esta fase de 30 días hasta que efectivamente si Argentina entra en default el 30 de julio, probablemente el gobierno intente hacer algún tipo de acuerdo preliminar en estos 30 días, María, porque probablemente el gobierno también quiera, y seguramente se lo ha transmitido al juez, cerrar todo en firme recién el año que viene, cuando también esté un poco más legalmente protegido. Claro, con vencimiento de la cláusula que obligaría a Argentina a extender cualquier beneficio extra que le diera a los buitres también al resto de los bonistas que sí entraron en el canje, ¿no? Claro, yo creo que no aplica, porque vos te acordás que esa cláusula habla de acuerdos voluntarios del gobierno argentino con otros acreedores. Me parece que en este caso estamos hablando de cómo cumplir una sentencia judicial, pero aún habiendo dicho eso, que probablemente el gobierno se sienta más cómodo encontrando un camino, una trayectoria de negociación que termine de arreglar todo el año que viene, con lo cual eso que no se aplica, bueno, directamente ya ni siquiera se podría siquiera especular al respecto, porque ya estaríamos como fuera del momento en el cual esa cláusula rige. ¿Te acuerdas que esa cláusula vence a fin de año? La presidenta en la cadena nacional, cuando habló del fallo de Griesa, se quejó de lo que decía que es la justicia argentina corre caminos en algunas causas, daba la sensación de que estaba hablando de la causa Vudú, pero concretamente se quejó porque hubiese caído la causa del megacanje con el tema de David Mulford, diciendo que finalmente prescribió. La noticia de las últimas horas es que el fiscal Moldes apeló esta decisión y entre los funcionarios involucrados de la época de la Alianza en el megacanje que Moldes pide que vuelvan a ser investigados está justamente Federico Sturzenegger. Sí, alguna clarificación, ¿no? Yo creo que la presidenta lo dijo mal. Al único al que le prescribió la causa fue a David Mulford. El resto de la gente que estaba en esa causa, la Cámara de Apelaciones dijo que no había absolutamente ningún motivo ni ninguna evidencia en 13 años que se había presentado, primero de que la operación estuviera mal hecha, y segundo, que hubiera alguna irregularidad en la contratación de los bancos, que creo que es un poco lo que se aduce en el caso puntual mía. Yo ni siquiera tenía responsabilidad en esa área. Así que bueno, María, son cosas que me... ¿Cuál era tu rol para digamos? Yo era secretario de Política Económica, o sea que no tuve absolutamente ninguna injerencia
en lo que hace a la contratación de los bancos, que es lo cuestionado. También a veces se dice el megacanje como que hubiera aumentado el stock de deuda, cosa que es realmente casi ridículo, te tendría que decir. ¿Vos te acordás cuando se lo criticó a Kicillof con el pago de bonos a Repsol, que había una discusión sobre si se pagaba 6.000 millones o se pagaba 11.000 millones, porque como Kicillof pagó a Repsol con bonos que iban hasta el año 2033, y vos sumabas todos los intereses que se iba a pagar por la deuda, sumaban 11.000 millones y no los 5.000 de la deuda. Y ahí fue muy clara la explicación y correcta, que en realidad uno cuando extiende la deuda, como hizo en su momento el megacanje, como hace Kicillof en la compra de Repsol, como hizo Néstor Kirchner cuando hizo el plan de reestructuración de la deuda, que uno extiende los vencimientos por mucho tiempo en el futuro. Bueno, si uno suma los intereses, claro, obviamente eso va a dar un número más grande, pero no es que la deuda aumenta, sino que simplemente uno busca un financiamiento de más largo plazo, que en ciertas condiciones tiene sentido hacerlo. Así que mira, me parece que es todo un gran dislate. En el caso personal mío, claramente lo tomo como una suerte de persecución política, pero bueno, la Cámara fue clarísima, o sea, que ahí no hay absolutamente ninguna evidencia de algo que haya hecho mal. Ahora que un fiscal pida, digamos, ir a casación para revisar, por supuesto que tiene su derecho a hacerlo, y bueno, se dirimirá ahí. Estoy seguro que ahí, sin haber aportado ningún elemento de prueba adicional después de 13 años, bueno, veremos qué pasa, pero estoy muy confiado que se va a esclarecer, se va a terminar de esclarecer, digamos, este tema. Pero con relación, digamos, a lo que es la contratación de intermediarios en la emisión de bonos, porque es probablemente además el escenario ante el cual vayamos a estar si todo sale bien en términos de que se puede encauzar la negociación con los buitres y aceptar, si en el caso que aceptaran bonos a cambio como fue. Ahora, el tema es, ¿hay un intermediario? ¿Por qué en aquel momento se contrata el Credit Suisse? ¿Tiene que haber una licitación? Digo, ¿cómo funciona en el sistema financiero mundial el intermediario y cuáles son los criterios para que esta sea una elección transparente respecto de qué comisiones cobran esos intermediarios? Bueno, pasa ahora con el caso Vudú y Formosa también, digamos, ¿no? Aparece otro intermediario. Empiezan a aparecer no solamente deudas que se alargan en el tiempo, sino también intermediarios de bancos que cobran por esa participación. No, por supuesto, siempre vos tenés que contratar un intermediario que es el que te trae los clientes. O sea, cuando Lavagna y Néstor Kirchner hicieron el canje, contrataron a bancos que trajeron los clientes, le dijeron participen en esta operación es buena, y entonces entran a la reestructuración. Toda operación de deuda siempre se hace con un intermediario. Por eso existe Londres, existe Nueva York, como, digamos, ciudades que viven justamente de generar, digamos, los clientes financieros que se necesitan para este tipo de operaciones. Entonces, en el caso del megacanje no fue diferente. Fue una operación muy difícil, porque en ese momento se estiraban los plazos de vencimiento mucho tiempo, porque Argentina estaba en una situación complicada y se quería evitar un default, muy parecido a la situación que se vive en Argentina en este momento. Y entonces lo que decían los clientes es, no, pero a ver, Argentina está en una situación tan delicada que vos me pateás los intereses 5 años, y antes de que venzan esos 5 años seguramente va a ser Argentina un default, con lo cual al final no me vas a pagar en el corto plazo ni me vas a pagar después. Bueno, fue efectivamente lo que ocurrió, con lo cual terminó siendo una operación que en la práctica le ahorró muchísimo dinero a Argentina, porque básicamente redujo prácticamente a cero los intereses que se pagaron en la segunda mitad del año 2001. Y después, bueno, ya la deuda entró en una reestructuración. Con lo cual, a diferencia de lo que se dice, que aumentó la deuda, en realidad fue una operación que redujo mucho. El respecto a la contratación de los bancos, yo entiendo que siempre se hace una compulsa de precios, una licitación. Me imagino que en este caso también se habrá hecho. Te repito, no era un área que era de mi responsabilidad. O sea, yo no tengo absolutamente ninguna responsabilidad, ni la tenía en la contratación de los bancos. Por eso mi involucramiento acá. ¿Área de Daniel Marx en ese momento, la contratación? Claro, exactamente. Así que eso se podés consultarle a él, cómo fue el procedimiento. Él también entiendo que fue investigado por eso y fue sobreseído. Así que por eso, la verdad que todo realmente luce como un verdadero dislate. En el caso de Repsol, ¿hubo intermediarios en la emisión de bonos o se puede hacer sin intermediarios? Mira, en general cuando vos emitís bonos que son ley de Nueva York, que necesitas intermediarios pues hasta regulatoriamente. Si emitís bonos a nivel local, no necesitas intermediarios. De hecho, vos te acordás que a fines del año 2001 se hizo un canje de bonos por préstamos garantizados, que eran instrumentos
locales, y ese se hizo sin intermediarios, porque es un instrumento que es local y ya casi era como una suerte de reestructuración, con lo cual yo te diría, cuando vos no necesitas convencer a los clientes para que vengan, no necesitas generar un mercado para los clientes y emitís un bono de Nueva York, necesariamente vas a necesitar tener un banco intermediario, te repito, como usaron Lavagna y Néstor Kirchner en el año 2005. Cuando necesitas generar demanda para tus bonos, vas a usar un banco como intermediario, como hace YPF como hace Scioli, como hace cualquier colocador de deuda en los mercados. Solamente no lo usás cuando estás haciendo una reestructuración y cambiándolo por instrumentos locales, como fue el caso del propio gobierno de la Alianza en el año 2001 y algunas operaciones que se hacen con el ANSES regularmente. Y ahora en el caso de los buitres, porque decían que ya había bancos interesados en intermediar, pero siendo que vos ya tenés el cliente, porque tu cliente es el buitre, digamos, vos le vas a dar, si aceptara el buitre, en lugar de pagarle en efectivo, como dice Griesa, un bono al buitre. No necesitarías buscarle al cliente, porque el cliente ya está predeterminado. Es correcto lo que decís. Si ellos aceptaran un bono de legislación local, probablemente se pudiera emitir. Si haces un bono con legislación Nueva York, vas a necesitar un banco, porque la propia, digamos, lo que tendría que ser la Caja de Valores de Estados Unidos, la Security and Exchange Commission, te pide que vos tengas un intermediario que es de alguna manera el que hace el trabajo de auditoría de qué es lo que está vendiendo la persona que está colocando deuda, y entonces te exigen. Así que me parece que eso es simplemente una cuestión de, en la negociación, si llegaran a acordar un bono local, probablemente se podría hacer sin intermediario. Si van a colocar un bono internacional, me parece que las propias reglas, en particular del mercado en Nueva York, van a exigir que exista un intermediario. Por supuesto, María, no hay un trabajo, como decís bien decís vos, un trabajo muy fuerte de convencimiento ahí, porque parte que como que el bono ya se está colocando, con lo cual las comisiones en ese caso me parece que tendrían que ser muy menores, porque simplemente lo único que se hace es el trabajo operativo, claro, y de gestión y no la gestión de la venta, ¿no? Que muchas veces es lo que lleva más recursos. Claro, que uno imagina que va a ser con jurisdicción. No imagino a los buitres tomando jurisdicción argentina después de que torcieron el brazo y lo largaron a la jurisdicción norteamericana, ¿no? Creo que ahí vamos a caer de vuelta en la americana. Sí, pensá, María, además que un poco la gente está viendo a esta operación como ya se cerró lo de Repsol, se cerró lo del Club de París, ahora se cierra esto. Faltaría simplemente terminar de mentir con los números del INDEC y resolver el tema del cepo cambiario para que Argentina ya tenga una situación de normalización. En ese contexto, yo creo que todo el mundo está viendo a Argentina, ya sea en este último año del gobierno de Kirchner y seguramente en lo que venga después, quizás con un acceso más fluido al mercado de capitales internacionales. Así que estoy seguro que hay muchos bancos que van a querer hacer punta en esta nueva etapa de Argentina y seguramente el gobierno va a tener ofertas muy, muy convenientes para hacer esta operación puntualmente, si es como decís vos que se elige un bono en Nueva York. Claro. Una última cuestión que me interesaba, justamente viendo sobre la deuda y la discusión que se ha dado en las últimas semanas, más allá del caso puntual de los buitres, que es qué pasó en estos 10 años con la deuda, ¿no? Lo escuchamos ayer a Kicillof exponer ante el G77, planteando básicamente que la deuda ha disminuido y que el desendeudamiento de la Argentina ha sido muy pronunciado. Lo escuché incluso de analistas de Wall Street que dicen efectivamente la Argentina, en términos de comparativos con la región, está muy desendeudada y por eso es una plaza donde los bancos ahora quisieran ir, digamos, van a ser atractivos los bonos. Pero también desde la oposición muchos dicen, no, es mentira, en realidad están todos falseados los números porque Argentina está desendeudada hacia afuera, pero endeudada hacia adentro. ¿Subió o bajó la deuda en estos 10 años y cómo se calcula, digamos? ¿Cuál es la variable para establecer si nos desendeudamos o no? Ya me confundí a esta altura. No, mira, yo creo que Argentina ha vivido un gran proceso de desendeudamiento. Creo que es uno de los grandes activos, si no el activo más importante que le deja el actual gobierno al que sigue. La deuda vos la tenés que medir como porcentaje del producto. Entonces, si nosotros estamos hablando de la deuda como, digamos, la deuda que está en el mercado, ¿no? Como porcentaje del producto, hoy es alrededor de 15 puntos del producto. Cuando arrancó Néstor Kirchner era 160, con lo cual el que quiera opinar de que la deuda subió, digamos,
me parece que realmente hay que decir las cosas como son. Por supuesto que no es que el valor de la deuda nominal haya necesariamente caído a esa magnitud, pero lo que es relevante es su relación con el Producto Bruto, y eso ha caído muy fundamentalmente. Por eso cuando uno habla con la gente en los mercados en Nueva York, dicen, a ver, hay 3 países en el mundo que pagan 9 puntos por encima del Tesoro americano: Ucrania, Venezuela y Argentina. Y Argentina es el país que está más desendeudado y además relativo a esos otros 2 luce mucho mejor. Donde se resuelva el problema de los holdouts, estoy seguro que va a haber una entrada de capitales muy fuerte o se le va a ver mucho atractivo a los bonos argentinos justamente por este desendeudamiento. Quizás, María, la única calificación que habría que hacer cuando uno compara, por ejemplo, con los años 90 o cuando Néstor Kirchner tomó el gobierno y que la deuda era tan alta, en ese momento el gobierno argentino no tenía el pasivo de lo previsional, porque gran parte de las deudas previsionales estaban básicamente asumidas por el sistema de pensión. Entonces, cuando Argentina nacionaliza las AFJP, toma para sí parte de la deuda, que no te la estoy contando en ese 15%, porque te hablé de deuda que tiene el mercado, no que tiene el propio gobierno, pero a su vez tomó el pasivo de las deudas futuras previsionales. Entonces, desde un punto de vista estrictamente intertemporal, digamos, uno tendría que tener presente que las deudas para las cuales está obligado el Estado argentino son diferentes a las que había cuando la deuda era 160%, pero haciendo, digamos, esta calificación, que quizás es por ahí un poquito excesivamente técnica, yo creo que es no reconocer que Argentina ha tenido un proceso de endeudamiento por la obsesión que ha tenido el kirchnerismo con no acceder a los mercados de capitales y los muy buenos resultados comerciales que Argentina tuvo hasta el año 2007, 2008. Después sabemos que cuando empezó la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, todo de alguna manera empezó a debilitarse y a complicarse, pero hubo varios años en los cuales Argentina acumuló reservas, con esa reserva pagó su deuda y básicamente logró este nivel de endeudamiento que yo te diría que es bastante inédito. Hay muy pocos países que tienen deuda de mercado con valores tan bajos como los que tiene Argentina, sacando, bueno, países que han acumulado activos, ¿no? Chile, Noruega, todos esos países han manejado muy bien sus finanzas y no solo no tienen deuda, sino que tienen activos, pero entre los países que tienen deuda no es fácil encontrar países que tengan un nivel de deuda tan bajo, así que yo creo que eso abre muy buenas perspectivas para Argentina. Y ahí hiciste otro reconocimiento poco usual desde la oposición, digamos, a ciertos argumentos del gobierno, que es que las reservas se usaron para pagar deuda. O sea, parte de la caída de reservas, en efecto, tiene que ver con con el perfil de haber bajado la deuda. Yo siempre fui, de hecho lo tengo en mi libro, lo tengo escrito, en mi libro Yo no me quiero ir, que publiqué el año pasado, que si uno tiene reservas que las tiene invertidas rindiendo menos del 1%, y al mismo tiempo paga deuda que rinde el 10%, es un tanto ridículo mantener esas reservas rindiendo el 1% cuando uno las podría usar para cancelar una deuda que paga el 10%. Yo no me acuerdo qué actitud tuvo el PRO, pero en aquel momento se criticó mucho la decisión de usar las reservas del Central para pagar deuda, ¿o no? Sí, se criticó mucho, incluso desde nuestro espacio, pero bueno, la verdad que teníamos visiones un poco contrapuestas. Siempre estaba el miedo, ¿no?, del uso irresponsable de estos recursos. Yo creo que se dio en el contexto, María, del cambio de la Carta Orgánica del Banco Central. Pero que para esto era necesario cambiarla, digamos. De no haberla cambiado no podrían haber usado las reservas para esto. En ese momento Redrado se oponía, además. Pero también se abrió la puerta para un montón de financiamiento inflacionario, que es lo que explica por qué hoy Argentina tiene los niveles de déficit, de inflación sobre todo, que tiene en este momento. Pero la discusión específicamente de usar reservas en dólares para cancelar deuda externas fue una posición que yo la sostuve siempre, que me parecía, estaba un poquito a contramano con lo que decía la oposición, pero me decía, eso es lo que yo haría en mi casa. O sea, yo en mi casa no tendría una deuda, estaría en el banco yendo a pagar los intereses de una deuda con un interés del 10-15% cuando tengo los activos parados en casa. Entonces, me parece que eso generó ahorros muy importantes para Argentina. Yo siempre me pareció que era muy bueno. Y es más, te digo, por ejemplo, yo no estoy tan preocupado con el nivel de reservas, porque sé que el desafío de Argentina a partir del 2015 va a ser atajar los dólares que entran.
Entonces, si Argentina llega con 30, con 25, con 20 o 15.000 millones de reservas, me parece que para lo que viene después de 2015 no es muy importante. Pero ahí también tengo una visión, si querés, un poquito más relajada respecto al conjunto de economistas de la oposición, que la verdad que se preocupan, o de los economistas consultores que se preocupan bastante más por este tema. Bueno, por eso es interesante siempre escuchar a Federico Sturzenegger. A mí por lo menos me interesa porque no es tan lineal muchas de las cosas que aparecen ahí en el pensamiento económico de Federico Sturzenegger, ¿no? Hay que mantenerse siempre con la verdad, ser genuino con lo que uno cree. Yo creo que la oposición no está para oponerse a todo, no está para decir que todo, está para oponerse a lo que está mal, pero no a lo que está bien. Entonces, me parece que, y uno espera que cuando uno esté en el gobierno, cuando el otro grupo esté en la oposición, tenga la misma actitud, porque me parece que así vamos a construir mejores políticas. Federico Sturzenegger, muchas gracias, buen día. Chao, María. Hasta luego.